Bueno, tengan muy buenas noches, estimados alumnos. Regresamos nuevamente a un curso más, un módulo más relacionado con las estructuras corporativas y el conocimiento de el funcionamiento y la dinámica societaria. En esta oportunidad vamos a hablar de las juntas generales, primordialmente aplicado hacia la sociedad anónima. Sin embargo, lo que aplica para la sociedad anónima también aplica en su mayoría para los otros tipos de sociedad, con la diferencia que para la sociedad anónima se conoce como Junta General de Accionistas y para otro tipo de sociedades simple y sencillamente se le conoce como Junta General de Socios. Em, Vamos a comenzar pues y entramos en materia. Bueno, aquí tenemos una foto representativa de lo que conformaría una Asamblea General de Socios, evidentemente de otro país, pero básicamente esto conforma el concepto general de qué consiste una Asamblea General de Socios. Asamblea General de Socios se refiere a el cuerpo colegiado compuesto pues por la membresía de una sociedad y estos son prácticamente los dueños de la sociedad. Estos son los accionistas, estos son los socios, estos son los que tienen todas las participaciones sociales y que como órgano colegiado son los que toman la decisión. Ellos determinan el rumbo de la sociedad, nombran administradores, toman decisiones estratégicas, crean, modifican el pacto social y en fin tienen una serie de atribuciones y constituyen pues de por sí el órgano supremo. Aquí parecería que lo que están haciendo es nombrando una junta directiva y como pueden ver pues esto es la dinámica normal, ¿verdad? De una sociedad o de una asamblea general de socios. De conformidad con nuestro Código de Comercio, en su artículo 220, se define la Junta General formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos es el órgano supremo de la sociedad. Las facultades que la ley o el pacto social no le atribuyen a ningún otro órgano serán competencia de la Junta General y su competencia es exclusiva para los asuntos del artículo 223 y 224. Tres puntos que regula este artículo. En primer lugar, se establece que el órgano supremo de la sociedad, es decir, el máximo organismo, el mandamás, el que tiene verdadero poder dentro de la sociedad, es la Junta General de Accionistas. Pero ojo, la Junta General de Accionistas no es igual que los accionistas individualmente considerados. Un accionista individualmente considerado, si bien deberá tener sus consideraciones, o más bien hacia él le deberán tener sus consideraciones, él como tal no es el que manda más en la sociedad, ya que para poder tener esta categoría él debe estar reunido en la Junta General con el resto de socios. Y es importante destacar cómo se hace la aclaración en el mismo código cuando habla de la Junta General formada por los accionistas y le pone dos requisitos, legalmente convocados y reunidos. O sea que no basta tampoco que estén todos presentes, no, para que puedan tomar deliberación y conformarse como un órgano de administración, deben estar legalmente convocados y reunidos. Otra cosa importante es la segunda parte, en el inciso segundo, donde dice que cuando la ley o el pacto social no le atribuyen a otro órgano una competencia, pues le va a corresponder por, por, por default a la Junta General. Y esto es cierto, porque como órgano supremo es realmente el que está llamado a suplir cualquier vacío que existe. Es decir, que si el pacto social no define una competencia o algo que se deba hacer a un organismo, si el pacto social no dice que esto lo hará el gerente general, que esto lo hará la junta directiva, si no lo define una competencia específica, entonces al organismo que le toca definirlo es a la Junta General de Accionistas. De hecho, la Junta General de Accionistas constituye casi que el máximo intérprete a nivel de la sociedad, por supuesto, de lo que dice o lo que significa un pacto social o una cláusula determinada. Por ejemplo, si existe cierta ambigüedad o duda en cuanto a lo que quiere decir una cláusula, la Junta General de Accionistas es el órgano supremo y como tal es el llamado a interpretar, podría decirse auténticamente, el significado de una determinada provisión. Finalmente, este artículo menciona en su parte final cuando dice su competencia será exclusiva
en los asuntos de los artículos 223 y 224. Y aquí lo que quiere decir con esta frase es que conocerá con exclusividad de los temas regulados en los artículos 223 y 224 del Código de Comercio. Y cuando dice que conocerá con exclusividad, significa que ellos y solo ellos serán los encargados de conocer de esos puntos. Diagramando un poquito lo mencionado por el artículo anterior, tenemos que a la cabeza, a la cabeza de la estructura orgánica de una sociedad existe la Junta General de Socios o accionistas, en el caso de las sociedades anónimas, que están muy por encima de los administradores. Y cuando digo administradores, tal como vimos en el módulo anterior, me refiero tanto al director único o bien a la junta directiva en caso de ser más de uno. Es decir, los administradores no mandan a los socios. Al contrario, son los socios los que mandan a los administradores. Pero como ya dije anteriormente, no son los socios individualmente considerados o en su carácter individual, sino que son los socios reunidos como organismo de pleno y colegiado para tomar decisión, es decir, legalmente reunidos y convocados. Después de los administradores está cualquier otro mundo. Ahora bien, nótese que entre la Junta General de Socios y los administradores, por ahí en medio, pero sin formar parte de la cadena jerárquica, he colocado la figura del auditor externo. Y esto es así porque el auditor externo es un organismo de control que los socios tienen hacia los administradores. ¿Qué quiero decir con esto? Que el control y el nombramiento del auditor externo de ninguna manera debería depender de la junta directiva, ni debería de ser amigo de la junta directiva, sino que por el contrario debe ser un profesional que mantenga su independencia con relación a los directivos y que le rinda fidelidad y lealtad única y exclusivamente a los socios. Ese es el rol de contralor que mantiene los auditores externos y por eso lo he graficado en este acto. ¿Qué es lo usual que pasa en nuestro medio? En nuestro medio lo usual es que los miembros de la junta directiva por lo general son los que tratan de conseguir a la oferta, tratan de ser amigos del auditor, tratan de contratarlo. Y eso pues creo que es parte de lo natural, no es que sea nada incorrecto, ¿verdad? Pero es lo que normalmente sucede, pero es lo que no debería de suceder. Lo correcto debería de ser que el auditor externo ni siquiera mantenga ningún tipo de relación con los administradores. Si es cierto, y ese lo debe decir, es muy profesional el desempeño de muchos auditores externos que aun y cuando los que los colocan son los administradores, estos hacen su trabajo de forma muy imparcial y muy objetiva, poniendo el dedo en la llaga incluso hacia la labor de los mismos administradores. Y es precisamente eso lo que debe suceder. Este está llamado para contarle las costillas a este. Y por eso es que está más o menos en medio, pero no dentro de la cadena jerárquica porque sí es externo. Continúa diciendo el 221, las juntas generales de accionistas serán ordinarias y extraordinarias. Las juntas constitutivas y las especiales se regirán en lo aplicable por las normas dadas por las juntas generales, salvo que la ley disponga otra cosa. Bueno, en primer lugar, llamo la atención a la clasificación que existe de las juntas. Las juntas generales pueden ser de dos tipos, ordinarias o extraordinarias. Y también existe una tercera categoría que se conoce como juntas mixtas. ¿Y estas juntas mixtas en qué consisten? En una junta de accionistas que tiene puntos tanto de carácter ordinario como puntos de carácter extraordinario. En el artículo que anteriormente mencionábamos también se hablaba sobre juntas especiales. No sé si se recordarán en el módulo anterior, en el de la administración y la representación legal, que por ahí se hablaba en algún momento dado que los directores iban a ser nombrados ya sea por la Junta General de Accionistas o bien por las juntas especiales de la serie de acciones a la que pertenezcan. Pues bien, cuando hablamos de las juntas especiales, y tal como se mencionaba en el artículo que acabamos de leer, se dice que las juntas especiales también se regirán por las reglas de la Junta General. Es decir, son igualmente juntas de accionistas, pero tal vez en una proporción más reducida
por solamente el número o la serie de acciones que estas juntas representan. Pero bueno, volviendo al punto, la clasificación de las juntas generales según el Código de Comercio es en ordinarias y en extraordinarias, y por último existe una tercera clasificación que se llama mixta, que son las juntas que llevan puntos tanto de carácter ordinario como de carácter extraordinario. ¿Por qué se permite esto mixto? Bueno, porque también reunir a los accionistas no es tarea fácil, tiene una gran logística, eh, tiene una dinámica complicada, ¿verdad? Entonces, para no estar haciendo tanta junta, de repente una ordinaria y el día siguiente una extraordinaria, se trata de hacer pues todo en la misma sesión. A veces se puede, a veces no, pero lo importante es que se le brinda la libertad para poder decidir puntos y conocer puntos de diferente naturaleza en la misma reunión. Quiero hacer una salvedad también. Cuando hablamos de junta ordinaria, no quiere decir que sea la junta que se lleva a cabo ordinariamente una vez al año. No, o sea, ciertamente la ley exige que las juntas ordinarias deben celebrarse por lo menos una vez al año. Pero el nombre de ordinario no se refiere a la regularidad o a lo ordinario en que consiste celebrarlas. No, el nombre ordinario se refiere a lo regular de, o más bien lo poco especial de los puntos que son conocidos y tratados en esa sesión. Y cuando hablamos de puntos o de junta extraordinaria es porque los puntos que se tocan en la respectiva sesión son de naturaleza especial, son de naturaleza extraordinaria. Nuevamente, existe una confusión en el vocabulario popular que habla que la junta ordinaria es ordinaria porque es la que se celebra una vez al año. Esto no es cierto, esto es un error. Es ordinaria por los puntos que se tocan en la junta que no tienen nada de especial, pues son puntos regulares, son puntos ordinarios. Y las juntas extraordinarias no es porque la que se celebra una vez cada 3 años, no. Es extraordinaria porque los puntos que se desarrollan en esa sesión son de carácter extraordinario, es decir, son de naturaleza especial. Yo perfectamente podría tener una junta ordinaria a los 5 años. No debería tener los puntos de la sesión ordinaria, deberían celebrarse una vez al año, pero perfectamente podría darse. Y perfectamente podría tener una junta extraordinaria todos los meses. Y no por eso va a dejar de ser extraordinaria, porque de nuevo, lo que define una junta como ordinaria o extraordinaria no es la regularidad con la que se celebra, sino que son los puntos de naturaleza ordinaria o usual o poco especial o de naturaleza extraordinaria, es decir, muy especial, extraordinarios, muy excepcionales, que se tocan dentro de las respectivas sesiones. Dice el artículo 222 en sustento de lo que les acabo de decir. Son juntas generales ordinarias las que se reúnen para tratar de cualquier asunto que no sea de los enumerados en el artículo 224. Ok, existe una confusión, como les decía, porque hay un artículo, el 223, en donde dice, la Junta General se reunirá por lo menos una vez al año para tocar los puntos siguientes. Bla, 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 y toca los puntos que deben verse. Vale, como les decía, lo ordinario o extraordinario depende de si el punto es especial o no. Si el punto es regular, es normal, es ordinario, no tiene nada de especial, será una junta ordinaria. Si el punto es especial, relevante, extraordinario, entonces será una junta extraordinaria. ¿Y cuáles son esos puntos especiales, relevantes o extraordinarios? Pues son precisamente los puntos que se tocan en el artículo 224 que aquí mismo se menciona, es decir, en este. Son juntas generales ordinarias las que se reúnen para tratar cualquier asunto que no sea de los enumerados del 224. Es decir, si la junta tiene por objeto ver uno de los puntos del 224, entonces por ley es una junta
extraordinaria. Pero si es cualquier otra cosa que no sea la de los 224, entonces va a ser una junta ordinaria. Y esa es la definición. Entonces, volviendo nuevamente, ¿cómo voy a saber yo si es junta ordinaria o extraordinaria? No es por la regularidad con la que se celebra, sino que es por lo especial o excepcional de los puntos que se tocan. ¿Y cuáles son esos puntos excepcionales? Bueno, los puntos excepcionales que definen a una junta como extraordinaria son aquellos regulados por el artículo 224 del Código de Comercio. Es decir, que una junta que se haga con el objeto de tratar cualquier otro punto diferente a los contemplados en el artículo 224 va a ser una junta ordinaria. Y la que se trate de los 224, esa sí va a ser extraordinaria. Recapitulando, la ordinaria entonces tratan de cualquier asunto, cualquier tema. Si usted no sabe qué es, revise si está en el 224. Si está en el 224 será extraordinaria, pero si no está en el 224, califica como cualquier otro tema y por tanto va a ser una junta ordinaria. ¿Y cuáles son los puntos del 224? Bueno, aquí están enumerados. El 224 habla que cuando se va a modificar el pacto social, debe ser necesariamente una junta extraordinaria porque el punto es de naturaleza especial, es de naturaleza extraordinaria, se sale de lo ordinario. ¿Qué otro punto? Bueno, la emisión de obligaciones negociables o bonos. Esto la ley lo ha considerado con suficiente relevancia como para ponerle requisitos adicionales y especiales para la celebración, porque evidentemente consiste en un endeudamiento de la sociedad. ¿Qué tal esto? Amortización de acciones con recursos propios o emisión de certificados de goce. De igual manera, este punto se ha considerado de extrema relevancia y por eso se ha pensado que para él debe considerarse o reputarse como un punto de naturaleza extraordinaria. Y finalmente, los demás asuntos que por ley o pacto social sean extraordinarios. Habrá ocasiones en donde la ley, de manera dispersa, a lo largo y ancho del Código de Comercio, va a decir, lo tratado en este punto se definirá por Junta General Extraordinaria. Pues en esos casos en concreto, ahí vamos a hablar de una Junta Extraordinaria. Pero también habrá casos en donde el mismo pacto social le quiera dar la suficiente relevancia a un punto por los accionistas, donde el mismo pacto social va a ponerse requisitos para celebrar reuniones de naturaleza extraordinaria. Pues en esos casos donde el pacto social define expresamente, pues también ahí se tratarán de puntos extraordinarios. Cualquier otra cosa que no sea uno de estos puntos o uno de los mencionados en la ley de forma expresa o uno de los mencionados en el pacto social de forma expresa como de naturaleza extraordinaria, va a ser Junta General Ordinaria. Esto incluye cualquier asunto, es decir, todo lo demás que no sea del 224 y también incluye lo que se menciona en el 223 que, aunque suene tonto decirlo, pero bueno, lo voy a decir, simple y sencillamente no es algo que se menciona en el 224. Y por el solo hecho de que no se menciona en el 224, es una junta ordinaria. Ahora bien, sí es cierto que por ley debe de haber por lo menos una junta ordinaria o bien una junta que toque los temas ordinarios cada año. Porque los temas ordinarios del 223 veremos que definitivamente tienen que ver con el manejo de los negocios, la rendición de cuentas, la aprobación de la gestión, el informe del auditor y de alguna manera tienen que ver con el funcionamiento periódico y anual de una sociedad, repartición de utilidades y dividendos, bueno, etcétera. Entonces, sí es de nuestro mejor interés como accionistas y también como administradores que por lo menos exista una junta ordinaria cada año.
Dice el artículo 223, la Junta General Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los 5 meses que sigan a la clausura del ejercicio social. Como ya nosotros sabemos, el ejercicio social en El Salvador va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Es decir, que después del 31 de diciembre, los 5 meses que le siguen son enero, febrero, marzo, abril, mayo. Quiere decir que por ley nosotros tendríamos que celebrar la Junta General Ordinaria y conocer los puntos del 223 antes de que finalice mayo de cada año. Y esto tiene alguna lógica. ¿Por qué? Bueno, a ver, normalmente arrancamos los primeros días de enero con la obligación fiscal de presentar unos formularios de notificación, actualización de notificación, actualización de datos de accionistas, etcétera. Por allá por marzo, por lo general, es donde vence el periodo para declarar los impuestos de la alcaldía municipal en donde yo tenga mis operaciones económicas. Esto puede variar de municipio en municipio, pero por lo general en el mes de marzo vence el plazo para declarar. Aunque muchas alcaldías permiten que se pague hasta el mes de abril, pero la declaración es en marzo. En abril de cada año vence la obligación de declarar impuesto sobre la renta, es decir, la declaración anual. ¿Qué quiere decir? Que con toda seguridad se pretende que ya para abril de cada año las personas tengan claro cuál es el balance de su ejercicio, porque no podría darse que yo llegue al mes de abril, que es la fecha de declarar impuestos, y no tenga pues un estado financiero actualizado porque definitivamente tuve que haber hecho por lo menos números para poder declarar impuestos. Entonces el Código de Comercio ha tomado a bien esta situación que el plazo para declarar impuestos es abril y todavía ha dejado de margen un mes adicional para que se celebre la junta anual, es decir, habiéndose terminado las carreras del inicio de año, que finaliza contablemente, digamos, con la declaración de impuestos, pues a continuación ya se quedan los accionistas con la oportunidad de evaluar la gestión del año anterior, es decir, del ejercicio que acaba de terminar. Y esa es la intención y por eso se ha puesto. Pongo por aquí otra cosita más que es la matrícula de empresa, y eso no lo he puesto en un mes determinado, porque la matrícula de empresa y de establecimiento se debe hacer en el mes de cumpleaños de la sociedad. En ocasiones esta va a ser en el mes 1, en ocasiones va a llegar hasta el mes 12. Lo importante sí es tratar de no perdérsela porque las multas son considerables y el hecho de no tener una matrícula pues también repercute en la posibilidad de continuar inscribiendo documentos. Hoy también, a raíz de unas reformas recientes, ha vuelto a adquirir relevancia la solvencia municipal para la inscripción de documentos ante el registro de comercio, por lo cual sí es importante tomarlo también en el radar y tenerlo en el mapa porque son cosas que se deben estar haciendo periódicamente para evitar problemas después en la inscripción social. Bueno, hablando entonces del tema de las juntas generales, vamos a dividirlo entonces en las diferentes etapas principales que conlleva una junta general que comienza con la convocatoria, continúa con el quórum, después el desarrollo de la sesión y finalmente las reglas en cuanto a la votación. Cada uno de estos puntos desarrollará su propio video y pues quedamos entonces pendientes y listos para continuar con el siguiente tema. Muchas gracias.